Hola, oyente. Si escuchas esto, significa que sigues vivo. Me llamo Dakota Reed y tengo 26 años. Hace 3 días, era diseñadora gráfica y vivía en Portland, emocionada por asistir al Cascade Music Festival con mis mejores amigos. Ahora, estoy atrapada en un autobús turístico de lujo en medio de la nada, viendo el fin del mundo a través de las ventanas tintadas. Déjame contarte cómo sucedió esto. Se suponía que el Festival de Música Cascade sería lo mejor de mi verano. 3 días de música, acampada y libertad en las montañas del norte de California. Mis amigos, Mira, Josh y Casey, llevaban meses planeando este viaje. Compramos pases VIP y nos dimos el lujo de un servicio de transporte de lujo que prometía asientos de cuero, estaciones de carga y wifi para el trayecto de 6 horas desde Portland hasta el recinto del festival. Se suponía que el autobús sería nuestro vehículo al paraíso. Recuerdo haber subido a ese autobús a las 5 de la mañana. Aún no había salido el sol y el aire olía a café y a expectación. Éramos unos 30 asistentes al festival que habíamos pagado extra por la experiencia premium. El autobús en sí era magnífico. Elegante exterior negro, ventanas tintadas tan oscuras que apenas se veía el interior, lujosos asientos de cuero dispuestos de 4 en 4 alrededor de mesitas. Una iluminación ambiental recorría el suelo en suaves tonos azules y morados. Incluso había una pequeña zona de bar en la parte trasera. Elegí un asiento junto a la ventana en medio del autobús, a la derecha. Mira se sentó frente a mí, ya medio dormida, con los auriculares puestos. Josh y Casey estaban unas filas atrás, jugando a las cartas. Los demás pasajeros eran desconocidos, jóvenes como nosotros, vestidos con ropa de festival y con mochilas llenas de parches de bandas y purpurina. El conductor del autobús era un hombre de unos 50 años llamado Martín. Lo recuerdo con claridad porque era tan profesional, tan común. Nos recibió con una sonrisa forzada, nos recordó el baño en la parte de atrás y los bocadillos de cortesía en la parte delantera. Su voz era cálida y tranquilizadora por el intercomunicador mientras salíamos del estacionamiento. Siéntense, relájense y disfruten del viaje, amigos. Los tendremos en el Cascade Festival al mediodía. Mediodía. Ese era el plan. La primera hora del viaje fue tranquila. Vi cómo las luces de Portland se desvanecían en la oscuridad y luego en el gris rosado del amanecer. La mayoría dormía. Algunos revisaban sus teléfonos. Escuché música y observé cómo el paisaje cambiaba de la expansión urbana a un bosque. Los pinos comenzaron a invadir la carretera, con sus ramas extendiéndose hacia la carretera como dedos que agarraban. Fue entonces cuando noté la primera señal de que algo iba mal. Llevábamos unos 90 minutos de viaje cuando la voz de Martin volvió a sonar por el intercomunicador, pero esta vez con un tono cortante. Una tensión. Amigos, me están informando de incidentes de tráfico más adelante. Podríamos desviarnos. Solo quería mantenerlos informados. Me saqué los auriculares. Incidentes de tráfico. ¿A las 6:30 de la mañana de un viernes? La carretera estaba casi vacía. Mira se movió frente a mí, frotándose los ojos. ¿Qué pasa? No estoy seguro, dije. El conductor dice que hay tráfico más adelante. Bostezó y volvió a cerrar los ojos. Despiértame cuando lleguemos. Debería haber podido volver a mi música. Debería haberme relajado. Pero algo no encajaba. No podía explicarlo, solo un cosquilleo en la nuca, una opresión en el pecho. Miré a mi alrededor en el autobús. La mayoría seguía durmiendo o absorta en sus teléfonos. Josh y Casey se reían de algo en la parte de atrás. Dirigí mi atención a la ventana, observando el mundo exterior a través del cristal tintado. Estábamos en lo profundo del bosque, la carretera atravesando interminables kilómetros de pinos y abetos. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles en rayos polvorientos. Hermoso. Aislado. Entonces vi el primer coche. Estaba aparcado en el arcén, con la puerta del conductor abierta. No había nadie alrededor. Ni luces de emergencia. Simplemente, abandonado. Las ventanas estaban oscuras, y al pasar, me pareció ver algo rojo manchado en el parabrisas. Se me hizo un nudo en el estómago. 2 minutos después, otro coche. Este se había estrellado contra la barrera de seguridad, con la parte delantera arrugada como papel de aluminio. Seguía sin haber pasajeros. Sin vehículos de emergencia.
Sin explicación. Me enderecé, pegando la cara a la ventana. El hormigueo se hacía cada vez más fuerte, extendiéndose por mi columna como agua helada. Mira, dije, pero ella estaba dormida. Saqué el móvil para ver las noticias, pero no había señal. No es raro en la montaña, pero no me pareció el momento adecuado. Actualicé la página. Nada. Sin cobertura. Tampoco wifi, aunque se suponía que el autobús sí la tenía. El intercomunicador volvió a la vida. Damas y caballeros, vamos a tomar la autopista 97 en lugar de seguir por la primera 5. Ha habido. Martin hizo una pausa y pude oír algo de fondo en su cabina. Una charla de radio urgente y superpuesta. Ha habido un accidente que bloquea la ruta principal. Este desvío nos añadirá unos 40 minutos de viaje. Disculpen las molestias. Un accidente. Singular. Pero ya había visto al menos 3 vehículos abandonados. Más gente se despertaba, murmurando entre sí, revisando sus teléfonos. Un hombre unas filas más adelante se levantó y caminó hacia la cabina del conductor. No pude oír lo que dijo, pero Martin negó con la cabeza y le hizo un gesto para que volviera a sentarse. El autobús giró a la derecha, tomando una salida a la que no le había prestado atención. Las señales de la autopista se desdibujaron y de repente nos encontramos en una carretera más estrecha, todavía asfaltada, pero más estrecha, con un bosque más denso a ambos lados. Los árboles parecían absorber la luz. Revisé mi teléfono otra vez. Sigo sin señal. Sigo sin wifi. Dakota. Mira ya estaba despierta, mirando su teléfono con el ceño fruncido. ¿Tienes señal? No. ¿Y tú? Nada. Miró hacia la parte delantera del autobús. Qué raro, ¿verdad? El Wi-Fi debería funcionar de todas formas. Antes de que pudiera responder, alguien gritó. Provenía de la parte trasera del autobús, un sonido breve y agudo de sorpresa y horror. Todos se giraron. Casey estaba de pie, con la cara pegada a la ventanilla trasera y una mano tapándose la boca. Josh estaba a su lado, también mirándola fijamente. Dios mío, dijo Casey. Dios mío, ¿viste eso? ¿Qué? Gritó alguien. ¿Qué viste? Había alguien en la calle, balbuceó Casey. Estaban parados allí. Y parecían. Se interrumpió, negando con la cabeza. Algo anda mal con ellos. Algo andaba realmente mal. La voz de Martin interrumpió el parloteo creciente. Por favor, todos permanezcan sentados. No nos detendremos por ningún motivo. Repito, no nos detendremos. La autoridad en su voz nos silenció, pero solo por un instante. Entonces estallaron las preguntas, ¿por qué no paramos? ¿Qué pasa? ¿Qué vio Casey? Me giré en el asiento, intentando mirar por la ventana trasera, pero ya habíamos tomado una curva. La calle estaba desierta. Martín. Una mujer que iba delante se levantó, agarrándose al poste para mantener el equilibrio mientras el autobús se balanceaba. ¿Qué está pasando? Tenemos derecho a saberlo. Durante un largo rato, Martin no respondió. Pude ver sus manos agarrando el volante, con los nudillos blancos. Luego, alargó la mano hacia el intercomunicador y, al hablar, su voz sonó cautelosa. Demasiado cautelosa. Seguro que ya se han dado cuenta de la falta de señal. Ha habido una emergencia. No tengo todos los detalles, pero me han indicado que evite las zonas pobladas y me dirija directamente al recinto del festival. Allí estaremos a salvo. Los organizadores tienen seguridad y servicios médicos. Solo necesitamos mantener la calma y... ¿Qué tipo de emergencia?, preguntó la mujer. No lo sé, señora. Las transmisiones de radio han sido confusas. Pero lo importante es que permanezcamos en este autobús y sigamos adelante. No me pida que me detenga. No intente salir del vehículo. ¿Entendido? El silencio que siguió fue sofocante. Miré a Mira. Su rostro estaba pálido. A nuestro alrededor, podía ver el mismo miedo reflejado en cada expresión. Algo andaba muy mal, y todos lo sabíamos ahora. Simplemente no sabíamos qué. El autobús continuó por la estrecha carretera, con el motor zumbando y las ruedas devorando el asfalto con precisión metódica. Afuera,
El bosque parecía volverse más oscuro, más denso, más opresivo. Mantuve la cara pegada a la ventana, observando. Mirando que, aún no lo sabía. Pero lo descubriría muy pronto. Los siguientes 30 minutos se sintieron como horas. Viajamos en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por conversaciones en susurros y el ocasional sonido de alguien intentando, sin éxito, tener cobertura en su teléfono. Mantuve la vista fija en la ventana, catalogando todo lo que veía. Cada detalle me parecía importante ahora, como si mi cerebro intentara prepararme para algo que ya sabía que se avecinaba. Más coches abandonados. Al menos una docena a lo largo de los siguientes kilómetros, esparcidos por el arcén como juguetes abandonados. Algunos tenían las puertas abiertas. Otros no. Una Menedan tenía el equipaje esparcido por la carretera, como si alguien hubiera estado buscando algo frenéticamente y simplemente lo hubiera dejado todo. Sin embargo, no había cadáveres. Eso fue lo que más me extrañó. Todos esos vehículos, todas esas señales de una salida repentina, pero ninguna persona. Ningún conductor herido esperando ayuda. Ninguna familia esperando al borde de la carretera. Solo coches vacíos y silencio. Dakota. La voz de Mira era apenas un susurro. Se había movido para sentarse a mi lado, abandonando su asiento. Tengo miedo. Quería decirle que todo estaría bien. Quería tranquilizarla, transmitirle una confianza que no sentía. En cambio, simplemente le tomé la mano y se la apreté. Yo también, admití. Josh y Casey se habían sentado detrás de nosotros. Sentía la rodilla de Josh rebotando nerviosamente contra el respaldo de mi asiento. Casey se abrazaba, todavía conmocionada por lo que había visto en la carretera. Quizás sea un ataque terrorista, dijo alguien desde el otro lado del pasillo. Un veinteañero con una camiseta de Grateful Dead y rastas. Algo así como coordinado. Por eso están evacuando a todos. ¿Y dónde está la gente?, replicó su amigo. Si es una evacuación, ¿a dónde se fue todo el mundo? Nadie tenía una respuesta. Aparté la mirada de la ventana el tiempo suficiente para observar a los demás pasajeros. Éramos 30 y habíamos subido en Portland. 30 desconocidos unidos únicamente por el amor a la música y un billete de autobús de lujo. Ahora nos unían el miedo y la confusión. Había una pareja de 30 y pocos años cerca del frente, agarrados de la mano con tanta fuerza que sus dedos se habían vuelto blancos. Un grupo de chicos universitarios que antes habían estado alborotados ahora estaban en silencio, mirando sus teléfonos. Una chica que aparentaba apenas 18 años estaba sentada sola, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba llamar a alguien una y otra vez. Con el teléfono pegado a la oreja, solo se oía un silencio sepulcral. El autobús en sí se sentía diferente ahora. Lo que me había parecido espacioso y lujoso esta mañana ahora me resultaba confinado. Las ventanas tintadas que prometían privacidad ahora me hacían sentir atrapado, incapaz de ver con claridad lo que sucedía afuera. La iluminación ambiental parecía estridente y extraña. Los asientos de cuero olían demasiado fuerte a químicos. Martín tomó otra curva, esta vez hacia una carretera aún más estrecha. Apenas 2 carriles, serpenteando por el bosque como una serpiente. El pavimento era más áspero aquí, lleno de hoyos y grietas. Las ramas de los árboles rozaban el techo del autobús, haciendo ruidos como uñas sobre metal. ¿A dónde vamos?, preguntó la mujer de antes. Se había acercado a la cabina del conductor, agarrándose al poste como si fuera a subir corriendo y tomar el volante. Este no es el camino al festival. He estado en Cascade 3 veces, deberíamos estar en la ruta 36. La ruta 36 está bloqueada, dijo Martín, sin apartar la vista de la carretera. Estoy siguiendo la ruta alternativa que me han proporcionado los servicios de emergencia. ¿Qué servicios de emergencia? ¿Qué bloquea la carretera? Martín no respondió. La mujer se giró hacia nosotros, alzando la voz. No nos está diciendo nada. Tenemos derecho a saber qué está pasando. Tenemos derecho a... Siéntense, por favor, dijo Martin, esta vez con más firmeza. Necesito que todos permanezcan tranquilos y sentados. No me digas que me calme. Mi hija espera que la llame al llegar y ni siquiera tengo señal para decirle que estoy bien. ¿Qué clase de emergencia deja sin señal a kilómetros de distancia? Esa fue una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Pensé en mis padres en Portland.
¿Se habrían enterado de lo que fuera esto? ¿Intentarían llamarme? Mi teléfono no mostraba llamadas perdidas ni mensajes, pero era porque no había señal. Que ellos supieran, simplemente me había esfumado en las montañas. El pensamiento me hizo sentir una opresión en el pecho. Escucha, dijo Josh, inclinándose entre los asientos. Intentaba sonar razonable y diplomático. Martin, aquí todos somos adultos. Podemos aceptar la verdad. ¿Qué oíste exactamente en la radio? ¿De qué tipo de emergencia estamos hablando? Martín guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. El autobús subió una pequeña cuesta, con el motor un poco forzado, y por un instante solo pude oír el sonido de nuestra respiración y el de la carretera bajo las ruedas. Luego habló. Dijeron que nos mantuviéramos alejados de los centros urbanos. Dijeron que evitáramos el contacto con cualquier persona que presentara síntomas de enfermedad. Dijeron que la Guardia Nacional estaba desplegada, pero que no esperáramos ayuda, que simplemente fuéramos a un lugar seguro y nos quedáramos allí. Su voz sonaba hueca, como si estuviera recitando información que no creía del todo. Eso es todo lo que sé. Eso es todo lo que nos dijeron antes de que la radio se quedara sin estática. Síntomas de enfermedad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. ¿Qué tipo de enfermedad?, preguntó Mira, apretando su mano alrededor de la mía. No lo dijeron. Mierda, murmuró alguien desde atrás. Les digo la verdad, insistió Martín. No especificaron nada. Solo dijeron que evitaran a cualquiera que pareciera enfermo o actuara de forma errática. Que no se detuvieran, que no ayudaran a nadie en la carretera, que no dejaran subir a nadie al autobús. Y que llegaran a un lugar seguro lo antes posible. Actuando erráticamente. Pensé en el grito de Casey, en la persona que había visto parada en la calle. Algo andaba muy mal, dijo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había visto para que reaccionara así? Me giré para mirarla. Casey, ¿puedes describir a la persona que viste? Ella negó con la cabeza, sin mirarme a los ojos. No quiero hablar de eso. Por favor. Podría ser importante. Casey apretó la mandíbula. Se miró las manos un buen rato y finalmente habló, con una voz apenas audible. Estaban de pie en medio del camino. Descalzos. Tenían la ropa rota y tragó saliva con dificultad. Había sangre. Mucha sangre. En el pecho, en la cara. Y se tambaleaban, como si no pudieran mantenerse erguidos. Pero lo peor eran sus ojos. Parecían vacíos. Como si ya no hubiera nada detrás de ellos. El autobús quedó en silencio. Quizás tuvieron un accidente, dijo débilmente el tipo de las rastas. Quizás estaban en shock. Tal vez, dijo Casey, pero no parecía convencida. Yo tampoco. Las piezas empezaban a encajar en mi mente, formando una imagen que no quería ver. Autos abandonados. Mensajes de emergencia que advertían a la gente que evitara a los enfermos. Sangre. Ojos vacíos. La forma en que le habían ordenado a Martin que no se detuviera ante nadie, pasara lo que pasara. Esto no fue un ataque terrorista. Esto no fue un desastre natural. Esto fue algo peor. El autobús tomó otra curva y, de repente, el bosque se abrió. Habíamos llegado a un pequeño claro con lo que parecía una antigua estación de guardabosques, un edificio de madera con un estacionamiento de grava y una camioneta oxidada estacionada enfrente. Las ventanas de la estación estaban oscuras. Y en el estacionamiento estaban 3 personas. Se giraron hacia el sonido de nuestro motor, con movimientos rígidos y espasmódicos. Incluso desde lejos, incluso a través de las ventanas tintadas, pude ver que algo andaba mal con ellos. Su ropa estaba manchada de negro. Su piel parecía gris a la luz de la mañana. Y la forma en que se movían. No pares, dijo alguien con urgencia. Martin, ni te atrevas a parar. No voy a parar, dijo Martin, pero pude oír la tensión en su voz. Las 3 figuras comenzaron a avanzar hacia la carretera. No caminaban. No corrían. Algo intermedio. Un paso tambaleante y torpe que parecía lento y, de alguna manera, inevitable. Como si fueran a seguir avanzando, sin detenerse jamás. Una de ellas, una mujer con lo que podría haber sido un uniforme de guardabosques, abrió la boca y emitió un sonido.
No pude oírlo a través de las gruesas paredes del autobús, pero pude ver su mandíbula moverse, ver la grotesca forma en que echó la cabeza hacia atrás. Luego los pasamos, el autobús aceleró, poniendo distancia entre nosotros y lo que fueran esas cosas. «Oh, Dios», suspiró Mira. «Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios». «¿Qué fue eso?», preguntó la chica de 18 años con la voz entrecortada. «¿Qué eran?». Nadie respondió porque nadie quería decirlo. Nadie quería pronunciar la palabra que se formaba en nuestras mentes, la explicación que parecía imposible y, sin embargo, encajaba con cada terrible evidencia que habíamos visto. Lo dije de todos modos. «Zombies», susurré. Creo que son zombies». La risa que surgió detrás de mí era aguda e histérica. ¡Qué locura! Los zombies no existen. Esto es una especie de broma, ¿verdad? ¿Una especie de marketing viral para el festival? Están haciendo una experiencia de terror inmersiva y... Esa gente estaba cubierta de sangre, lo interrumpió Casey con voz cortante. Sangre de verdad. ¿Y viste cómo se movían? Eso no era actuación. Eso era. No pudo terminar. «Por favor, mantengan la calma», dijo Martin por el intercomunicador, pero incluso él parecía conmocionado. «Estamos a unas 2 horas del recinto del festival. Una vez que lleguemos, estaremos a salvo. Los organizadores tendrán información y recursos. Solo tenemos que quedarnos en el autobús y seguir adelante». 2 horas. 120 minutos. Parecía una eternidad. Miré alrededor del autobús, viéndolo realmente como se había convertido. No era un vehículo de lujo. Era una fortaleza. Una jaula. Nuestra salvación y nuestra prisión a la vez. Las ventanas estaban tan tintadas que apenas podíamos ver hacia afuera, pero lo más importante, no se veía nada hacia adentro. La puerta estaba sellada y solo Martin la controlaba. El autobús era robusto, bien construido, diseñado para transportar personas con seguridad a largas distancias. Tenía baño, lo que significaba que no tendríamos que salir para comprar artículos básicos. Había refrigerios y agua embotellada en la parte delantera. Teníamos todo lo que necesitábamos para sobrevivir mientras permaneciéramos dentro. Mientras sigamos moviéndonos. Mientras Martín siguió conduciendo. Lo miré por el retrovisor, y lo que vi me dejó helado. Estaba aterrorizado. Este conductor profesional de mediana edad, que probablemente llevaba años en este oficio, agarraba el volante como si fuera lo único que le impedía desmoronarse. Y si él se vino abajo, nos vino abajo todos. «Necesitamos un plan», dije, sorprendido por la firmeza de mi voz. «Tenemos que pensar en qué pasaría si». «¿Sí qué?», preguntó Mira. «Si no podemos llegar al recinto del festival, si las carreteras están bloqueadas o si allí tampoco es seguro, necesitamos planes de contingencia». Joss asintió lentamente. «Dakota tiene razón. No podemos dar por sentado que todo estará bien cuando lleguemos. Por lo que sabemos, el recinto del festival está tan mal como cualquier otro lugar». «¿Y entonces qué hacemos?», preguntó Casey. Observé el autobús que nos rodeaba, lo observé con atención. La distribución, los recursos, la estructura. Nos quedamos en el autobús. Pase lo que pase, nos quedamos en este autobús. Es móvil, es seguro, y mientras tengamos combustible, podemos seguir adelante. ¿Cuánto combustible tenemos?, preguntó la mujer de antes, dirigiendo la pregunta hacia Martín. 3/4 de tanque, respondió. Suficiente para llegar al festival y regresar a Portland si fuera necesario. Si Portland todavía estuviera allí. Si hubiera algún lugar al que regresar. Pero no lo dije en voz alta. En cambio, empecé a hacer un inventario mental. ¿Qué teníamos? ¿Qué necesitábamos? ¿Cómo podíamos lograrlo? El autobús tenía ventanas, pero tintadas y presumiblemente gruesas. ¿Podría algo atravesarlas? No lo sabía. La puerta era el punto débil, una única entrada que Martin controlaba. Si se lastimaba, si se enfermaba, si se convertía en una de esas cosas, ¿podríamos anular los controles de la puerta? Necesitaba saber más sobre este autobús. Necesitaba entender nuestro refugio. «Voy a dar una vuelta», le dije a Mira, poniéndome de pie. «Echa un vistazo». «¿Estás bien?». Ella asintió, aunque estaba pálida. «Ten cuidado».
Cuidado. En un autobús. No se me escapó la ironía, pero entendí lo que quería decir. Ahora todo parecía peligroso. Cada acción tenía un peso. Me dirigí primero a la parte de atrás, pasando junto a los demás pasajeros, que se apiñaban en pequeños grupos, susurrando frenéticamente. Algunos lloraban. Otros permanecían en silencio, atónitos. Los universitarios intentaban que sus teléfonos funcionaran, como si la pura fuerza de voluntad pudiera restaurar la señal. El baño era pequeño pero funcional. Abrí la puerta y miré dentro. Artículos básicos, papel higiénico, toallas de papel, jabón. La ventana era diminuta, de apenas 15 centímetros de ancho. No podía pasar nada. Había una salida de emergencia en la parte trasera del autobús, encima de los asientos traseros. La había visto al subir, pero no me había fijado. Ahora la examinaba con atención. Una manija roja con instrucciones claras, tirar hacia abajo para abrir. En caso de emergencia, podíamos escapar por allí. Pero también significaba que algo podría entrar. Necesitaría ver eso. Avanzando, examiné las ventanas con más atención. Eran realmente gruesas, quizá incluso a prueba de balas, dado que se trataba de un vehículo de lujo. El tinte era tan oscuro que apenas podía distinguir las siluetas del exterior a menos que presionara la cara directamente contra el cristal. Eso jugaría a nuestro favor. Si los infectados, no podían vernos con claridad, tal vez no se sentirían atraídos por el autobús. En la pequeña barra había botellas de agua, bolsas de papas fritas y algunas barras de chocolate. No mucho, pero suficiente para un día o dos si racionábamos. También había botiquines de primeros auxilios en un armario debajo del fregadero. Cosas básicas, vendas, antiséptico, analgésicos. Mejor que nada. Seguí hacia el frente, catalogándolo todo. 30 pasajeros. Comida limitada. Agua limitada. Un solo baño. Un solo conductor. Un solo vehículo que podría mantenernos con vida mientras siguiera en movimiento. Cuando llegué a la cabina del conductor, Martin me miró por el espejo. ¿Has descubierto algo?, preguntó en voz baja. Solo intento entender qué tenemos, dije. ¿Cuánto tiempo puede funcionar este autobús con el tanque lleno? Unas 400 millas, más o menos. Menos si subimos mucho o dejamos el aire acondicionado puesto. ¿Y si nos quedáramos toda la noche? ¿Podríamos pasar la noche sin hacer nada si fuera necesario? Frunció el ceño. ¿Por qué lo necesitaríamos? Porque no creo que el recinto del festival sea seguro, dije sin rodeos. Y creo que tú también lo sabes. Los hombros de Martín se hundieron ligeramente. La radio dijo. La radio se apagó. La información que te dieron probablemente tenía horas de antigüedad. Las cosas están cambiando rápido, Martin. Ya viste lo que nosotros vimos. Esto se está extendiendo. Él no discutió. Así que te pregunto, como nuestro conductor, como quien controla este vehículo, ¿podremos sobrevivir en este autobús si es necesario? ¿Podremos seguir adelante, encontrar lugares seguros para parar, y que esto dure más de unas pocas horas? Martín permanecía en silencio, con la mirada fija en el camino. El bosque parecía interminable, tragándonos por completo. Por fin, habló. Sí, dijo. Sí, podemos hacerlo funcionar. Pero tendremos que ser inteligentes. Ahorrar combustible. Tener cuidado con dónde paramos. Y necesitaremos la cooperación de todos a bordo. Pensé en las 30 personas asustadas que estaban detrás de mí. El adolescente que lloraba. El tipo histérico que había insinuado que todo era una broma. La mujer que discutía y exigía respuestas. Déjamelo a mí, dije. Regresé a mi asiento, pensando ya en la logística. Mira, Josh y Casey me miraron al acercarme. ¿Y bien?, preguntó Josh. Tenemos que organizarnos, dije, sentándome. Tenemos que tratar este autobús como lo que es, nuestra cápsula de supervivencia. Eso significa racionar provisiones, establecer reglas y encontrar la manera de trabajar juntos. ¿Crees que es realmente tan malo?, preguntó Mira. Miré por la ventana. A lo lejos, veía humo que se elevaba desde algún lugar más allá de los árboles. Un humo oscuro y denso que indicaba incendios que ardían sin control. Sí, dije. Creo que es así de malo.
y como para demostrar mi punto, doblamos otra curva y los vimos. Esta vez eran una multitud. Al menos 20 personas infectadas, agrupadas alrededor de un camión volcado que bloqueaba la mayor parte de la carretera. Tiraban de algo, o de alguien, en la cabina. Sus movimientos eran bruscos, violentos, inhumanos. Martin redujo la velocidad del autobús, buscando una alternativa. El arcén era estrecho, con una bajada a una zanja por un lado y una subida a un terraplén empinado por el otro. Tendríamos que pasar con cuidado junto al accidente. A medida que el ruido de nuestro motor se hacía más fuerte, los infectados se giraron hacia nosotros. Incluso a través de las ventanas tintadas, incluso desde lejos, podía ver sus rostros. Piel gris. Sangre oscura y costrosa alrededor de sus bocas. Ojos que reflejaban mal la luz, como animales deslumbrados por los faros. Y empezaron a moverse hacia nosotros. Todos. Inmediatamente. Martín, grité con voz tensa. Conduce. Conduce ya. No hizo falta decírselo 2 veces. El autobús se tambaleó hacia adelante, apretándose entre el camión volcado y el terraplén por centímetros. Algo rozó el costado, metal contra metal, un chirrido horrible. Alguien gritó. Los infectados nos alcanzaron, golpeando las ventanas con las manos, dejando manchas de sangre en el cristal tintado. Abrían la boca en gritos o gemidos silenciosos, no pude distinguir cuál a través de las gruesas paredes. Uno de ellos se agarró al retrovisor, agarrándose mientras acelerábamos, con la cara pegada al cristal, chasqueando los dientes. Luego lo superamos, el autobús encontró camino despejado y aceleró. Los infectados se alejaron, incapaces de seguirnos. El que se aferraba al espejo perdió el agarre y cayó al asfalto detrás de nosotros. Continuamos conduciendo, dejándolos atrás. Pero yo sabía, todos lo sabíamos, que habría más. Siempre habría más. La siguiente hora fue una clase magistral sobre el miedo. No hablamos de lo que acabábamos de ver. No hacía falta. Las huellas de manos ensangrentadas aún visibles en las ventanas lo decían todo. Alguien había sacado una chaqueta y había tapado la mancha más cercana, como si ocultarla hiciera desaparecer el recuerdo. No funcionó. Observé el bosque pasar borroso, mi mente corriendo más rápido que el autobús. Necesitábamos estructura. Necesitábamos organización. El pánico se propagaba entre los pasajeros como un virus, y si no lo controlábamos pronto, nos destrozaríamos antes de que los infectados tuvieran la oportunidad. Escuchen, dije, poniéndome de pie y alzando la voz para que me escucharan en el autobús. Todos se giraron hacia mí, algunos agradecidos por la dirección, otros resentidos por la interrupción de sus terrores privados. Me llamo Dakota. Sé que todos tenemos miedo. Sé que esto es una locura. Pero tenemos que trabajar juntos si queremos sobrevivir. ¿Sobrevivir? La mujer de antes, sabía que se llamaba Patricia, rió con amargura. Estamos atrapados en un autobús rodeados de esas cosas. ¿Qué supervivencia? Este autobús nos mantiene vivos, dije con firmeza. Es móvil, seguro y está lleno de provisiones. Mientras seamos inteligentes, tendremos una oportunidad. Pero eso significa que necesitamos reglas. Necesitamos organización. ¿Quién te puso a cargo?, preguntó uno de los universitarios. Nadie. Pero alguien tiene que empezar a pensar de forma práctica, y yo me ofrezco como voluntario. ¿Alguien más quiere el trabajo? Miré a mi alrededor. Nadie dio un paso al frente. De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Me acerqué a la parte delantera del autobús, donde todos podían verme, agarrándome a los postes para mantener el equilibrio mientras Martin tomaba otra curva. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Primero, necesitamos hacer un inventario de nuestras provisiones. Comida, agua, suministros médicos, todo lo que tenemos en este autobús. Joss, Casey, ¿pueden encargarse de eso? Joss asintió de inmediato, aliviado de tener algo concreto que hacer. Casey lo imitó y ambos se dirigieron a la barra. En segundo lugar, necesitamos establecer una rotación de guardia. La gente se turnará para vigilar las ventanas, buscando amenazas. No podemos quedarnos todos mirando por las ventanas aterrorizados durante horas, nos agotaremos. Pero necesitamos vigilancia constante a nuestro alrededor. Mira levantó la mano. Puedo organizarlo. Haz un horario.
Bien. Tercero. Hice una pausa, sabiendo que la siguiente parte sería polémica. Necesitamos asegurar la salida de emergencia. No digo que la sellemos por completo, pero necesitamos algo que la bloquee. Una barrera. Si esas cosas pueden pensar lo suficiente como para accionar las manijas, esa salida trasera es una vulnerabilidad. ¿Qué pasa si tenemos que evacuar?, preguntó alguien. Luego moveremos lo que pongamos allí. Pero ahora mismo, la defensa es más importante que una ruta de escape teórica. Estamos más seguros dentro que fuera. Patricia se levantó con los brazos cruzados. ¿Y qué hay de ir al recinto del festival? Ese sigue siendo el plan, ¿no? Martin dijo que allí estaríamos a salvo. Miré a Martín. Me miró a los ojos por el retrovisor y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Lo intentaremos, dije con cautela. Pero necesitamos planes B. ¿Y si las carreteras están bloqueadas? ¿Y si el festival se llena? No podemos confiar plenamente en un solo destino. ¿Y qué sugieres?, preguntó Patricia. ¿Dar una vuelta hasta que nos quedemos sin gasolina? No. Sugiero que busquemos un lugar defendible. Un lugar donde podamos detenernos con seguridad, evaluar la situación y decidir nuestro próximo movimiento. Martín, ¿cuánto falta para que lleguemos al recinto del festival a este paso? 1 hora y media, quizá menos si las carreteras están despejadas, respondió. ¿Y cuánto combustible tenemos ahora? Poco más de medio tanque. Hemos estado subiendo muchas cuestas. Hice cálculos mentales. Si no podíamos quedarnos en el recinto del festival, necesitaríamos ese combustible para buscar otro lugar. Un lugar seguro. Se me ocurrió una idea. ¿Tiene este autobús un mapa? ¿Un mapa físico de la zona? La guantera, dijo Martin. Me acerqué al frente y lo recogí, un atlas de carreteras muy usado del norte de California y Oregón. Lo llevé a mi asiento y lo extendí sobre la mesa. Mira, Josh y Casey se acercaron, y poco a poco, otros se acercaron a mirar. Aquí empezamos, dije, señalando a Portland. Y aquí está el recinto del Festival Cascade. Estamos en algún lugar. Aquí, creo. En esta carretera secundaria. Josh trazó la ruta con el dedo. No hay mucho que ver por aquí. Solo bosques y pequeños pueblos. Pueblos pequeños que podrían verse invadidos, añadió Casey en voz baja. Como en todas partes. Estudié el mapa, buscando opciones. Lagos, nada bueno, quedaríamos atrapados. Pueblos, demasiado arriesgado. Entonces lo vi. Un pequeño símbolo que indicaba una presa a unos 50 kilómetros al oeste de nuestra ruta actual. ¿Qué hay de aquí?, dije tocando el lugar. Presa hidroeléctrica. Suelen estar cercadas, aisladas, construidas para ser seguras. Si pudiéramos entrar. Es una gran duda, dijo Patricia. Esos lugares tienen seguridad. Puertas. No van a dejar entrar un autobús lleno de gente cualquiera. Quizás no antes, dije. Pero si el mundo se acaba, las reglas normales podrían dejar de aplicarse. Mira observaba el mapa con más atención. También está esto. Señaló otro símbolo. Parece un depósito de la Guardia Nacional. Aquí, a unos 65 kilómetros al sur de la presa. Instalación militar, dijo Josh, asintiendo. Tendrían suministros, armas y equipo de comunicaciones. Eso podría ser una buena idea. O podría estar completamente invadido, replicó Casey. Las bases militares serían los objetivos principales para, lo que sea que esto sea. Todos acudirían allí en busca de ayuda. Ella tenía razón. Fue una apuesta arriesgada. Ahora todo era una apuesta. Un sonido afuera nos dejó a todos paralizados. No era el motor, ni la carretera, sino algo más. Un golpeteo rítmico, cada vez más fuerte. Apreté la cara contra la ventana, intentando ver. Un helicóptero, anunció Martin. Parece militar. Volando bajo. Lo vimos pasar, una silueta oscura contra el cielo gris. Se movía rápido, rumbo al norte. Hacia Portland. O alejándose de lo que estuviera sucediendo allí. Qué bien, ¿verdad? Preguntó la chica de 18 años, llamada Sophie, con esperanza. Los militares están respondiendo. Ellos solucionarán esto. Nadie le respondió. Ahora todos lo sabíamos mejor.
Josh y Casey regresaron de su inventario. Casey llevaba un bloc de notas que había encontrado en alguna parte. Josh tenía una expresión sombría. Bien, aquí está lo que tenemos, dijo Casey, leyendo sus notas. 18 botellas de agua. Varios bocadillos, papas fritas, barras de chocolate, un poco de granola, probablemente suficiente para 30 personas en 2 comidas si tenemos cuidado. 3 botiquines básicos de primeros auxilios con vendas, antiséptico y analgésicos. Un extintor. Y cualquier artículo personal que lleven en sus mochilas. ¿Eso es todo?, preguntó Patricia. Se suponía que íbamos a estar en este autobús 6 horas, dijo Josh a la defensiva. En realidad, no está tan mal, considerando todo. Hice los cálculos. 18 botellas de agua para 30 personas. Eso no era, bueno. Incluso racionándolas estrictamente, se nos agotaría en un día, quizá 2. Necesitamos encontrar más agua, dije. Esa es nuestra prioridad número 1. La presa podría tener acceso a agua dulce si logramos llegar. Sí, repitió Patricia, haciendo que la palabra sonara como una acusación. Mira había estado trabajando en el horario de guardia. Puedo organizar turnos de 2 horas. 2 personas por turno, una vigilando cada lado del autobús. Así nadie se cansa demasiado y siempre tenemos ojos nuevos. Bien. Empieza con voluntarios y luego ve rotando con todos. Sofía levantó la mano con cautela. Puedo hacer la primera guardia. Necesito hacer algo o lo perderé. Uno de los universitarios, alto, atlético, con una camiseta de festival, asintió. La acompaño. Me llamo Tyler, por cierto. Dakota, dije. Gracias. Estábamos estableciendo algo aquí. No exactamente liderazgo, ni exactamente democracia, algo intermedio. Una colaboración desesperada, nacida de la necesidad. Podía verlo en cómo la gente empezaba a buscarme para que la guiara, en cómo Mira se había encargado automáticamente de la logística, en cómo Josh y Casey habían completado el inventario sin quejarse. Nos estábamos convirtiendo en una unidad. Tuvimos que hacerlo. La voz de Martin resonó por el intercomunicador, con un tono de urgencia. Todos, agárrense. Hay algo bloqueando el camino más adelante. Corrí al frente, agarrándome a los postes mientras el autobús aminoraba la marcha. A través del parabrisas, pude ver que lo había alarmado. Una barricada improvisada se extendía a lo largo de la carretera, coches aparcados en perpendicular, bloqueando ambos carriles. Detrás de ellos había gente. Personas vivas. Quizás una docena, algunas con armas. Rifles de caza, bates de béisbol, una motosierra. Supervivientes, suspiró Mira. O bandidos, dijo Josh sombríamente. Al acercarnos, uno de ellos, un hombre de unos 40 años con uniforme de camuflaje, dio un paso al frente y levantó la mano. Una clara señal para detenerse. Martín me miró. ¿Qué hacemos? Mi instinto me gritaba que no parara. No te involucraras. No te arriesgaras. Habíamos visto lo que la desesperación podía hacerle a la gente y solo llevábamos unas horas en esta pesadilla. Esta gente podría haber sobrevivido más tiempo. Podrían estar dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestro autobús, nuestras provisiones, nuestra seguridad. Pero también eran las primeras personas vivas que encontrábamos desde que empezó esto. Podrían tener información. Ayuda. Un plan. Disminuye la velocidad, pero no te detengas, le dije. Acércate lo suficiente para hablar por la ventana, pero mantén el motor en marcha y prepárate para abrirte paso si algo sale mal. Martin asintió y soltó el acelerador. El autobús avanzó lentamente hasta que estuvimos a unos 6 metros de la barricada. El hombre de camuflaje se acercó, con el rifle colgado al hombro, de una forma que esperaba no resultara amenazante. Martin entreabrió la ventana, solo 1 centímetro, lo suficiente para que se oyeran las voces. No queremos problemas, gritó el hombre. Solo queremos saber a dónde van y si tienen espacio para más gente. Ya tenemos lleno, dijo Martin de inmediato. Lo siento. Y estamos intentando llegar al recinto del Festival Cascade. El hombre rió, una risa áspera y amarga. Cascade se ha ido. Nos invadieron hace 3 horas. Apenas salimos con vida. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasó?, grité, inclinándome hacia el asiento del conductor.
¿Qué crees que pasó?, replicó el hombre. 20.000 personas se congregaron en un festival cuando esta cosa empezó a propagarse. Fue una masacre. Esas cosas se mueven despacio, pero no se detienen. No duermen. Simplemente siguen llegando. Para cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. 20.000 personas. Todas infectadas ahora. Todas están por ahí, vagando, cazando. ¿De dónde vienes?, preguntó el hombre. Portland, dijo Martín. Portland también se ha ido. Todo el corredor de la primera 5 es una trampa mortal. Hemos estado escuchando radioaficionados, o al menos lo que queda. Las ciudades cayeron primero. Demasiada gente, demasiado caos. Creemos que la infección se propaga por mordeduras. Quizás por arañazos. Cualquiera que reciba una mordedura se transforma en 1 o 2 horas. Información. Información real y concreta. La archivé toda. Mira, continuó el hombre, aquí tenemos niños. Personas mayores. Necesitamos transporte. Ese autobús podría salvar vidas. Ya tenemos 30 personas a bordo, dije con voz firme. No podemos llevar más. No tenemos provisiones. ¿Tienes espacio? ¿Tienes ruedas? ¿Tienes? No nos sobra nada, interrumpí. Lo siento. De verdad. Pero tenemos que pensar en la gente que ya está en este autobús. La expresión del hombre se endureció. Su mano se dirigió hacia su rifle. Martín, dije en voz baja. Prepárate para moverte. Tras la barricada, vi a los demás moverse, alzando sus armas. Aún no nos apuntaban, pero la amenaza era clara. Por favor, gritó una voz de mujer. Dio un paso al frente, sosteniendo a un niño, de unos 5 años, que lloraba. Por favor, tenemos hijos. No pueden dejarnos aquí. Dios, esto era imposible. Sofía apareció a mi lado, con lágrimas en los ojos. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que. No podemos, dije, odiándome por ello. Si los dejamos subir, no tendremos suficientes provisiones para nadie. Estaríamos condenando a todos en este autobús. ¿Entonces, los condenamos?, preguntó Sofía. El hombre camuflado se había quitado el rifle del hombro, sin apuntarnos directamente, pero manteniéndolo listo. Les doy una oportunidad más. Abran esa puerta y déjenos subir, o tomaremos el autobús a la fuerza. Somos 30 aquí, gritó Josh, apareciendo a mi lado. Era un farol, la mayoría de nuestros pasajeros no eran combatientes y no llevábamos armas, pero el hombre no lo sabía. Y hay 12 de nosotros aquí afuera con armas, replicó el hombre. Estancamiento. Mi mente repasaba las opciones a toda velocidad. Si intentábamos atravesar la barricada, dañaríamos el autobús, quizá de forma crítica. Si dábamos la vuelta, perderíamos tiempo y combustible. Si los dejábamos subir. Martín, susurré. ¿A qué velocidad puedes dar marcha atrás? Bastante rápido. ¿Estás seguro de esto? No. Pero hazlo de todos modos. Martin metió la reversa de golpe. El movimiento repentino me arrojó contra un asiento y oí gritos de los pasajeros detrás de mí. El autobús salió disparado hacia atrás, con las llantas chirriando y el motor rugiendo. Se oyeron disparos, crujidos agudos que me zumbaban los oídos incluso a través de las gruesas paredes del autobús. Algo rebotó contra el metal. Alguien gritaba. Pero seguíamos avanzando, acelerando hacia atrás por el estrecho camino forestal. Martin giró el volante, ejecutando una maniobra que desconocía por completo en los autobuses, haciéndonos dar una vuelta de 3 puntos que nos dejó en dirección contraria. Luego seguimos avanzando, alejándonos de la barricada, de esa gente desesperada, de sus armas y de sus hijos. Lejos de una elección con la que tendría que vivir por el resto de mi vida, sin importar cuánto tiempo durara. ¿Están todos bien?, grité, tropezando de vuelta en el autobús. ¿Alguien ha sido golpeado? El caos me recibió. La gente lloraba, gritaba, exigiendo saber qué había pasado. Patricia me gritaba por haber dejado a esa gente atrás. Sofía se había desplomado en su asiento, sollozando. Pero nadie parecía herido. El autobús había resistido. Habíamos sobrevivido. Dakota. Mira, me agarró del brazo, pálida. ¿Qué acaba de pasar?
Tomamos una decisión, dije en voz baja. Y ahora tenemos que vivir con ella. Volví al mapa, extendiéndolo con manos temblorosas. El recinto del festival había desaparecido. Ese había sido nuestro destino, nuestra meta, nuestra salvación imaginaria. Ahora solo nos quedaba la carretera vacía y la gasolina menguante. La presa, dije, encontrando el símbolo con el dedo. Vamos a la presa. Es nuestra mejor opción ahora. ¿Y si hay más gente así?, preguntó Casey. Más barricadas, más supervivientes dispuestos a matar por lo que tenemos. Luego nos enfrentamos a ello. Pero seguimos adelante. Nos quedamos en este autobús. Sobrevivimos. Josh miraba el mapa por encima de mi hombro. Eso nos llevará al oeste, luego al norte. Nos alejará por completo de las carreteras principales. Algunas de estas rutas parecen estar apenas asfaltadas. Bien. Las carreteras principales estarán congestionadas con coches abandonados e infectadas. Las carreteras secundarias son más seguras. Martín, grité. ¿Puedes llevarnos a estas coordenadas? Leí la ubicación de la presa. Quizás. Esos caminos van a estar en mal estado, y gastaremos combustible más rápido en cuestas y pavimento en mal estado. Pero sí, puedo intentarlo. Inténtalo. Era todo lo que teníamos ahora. Tyler apareció por detrás con expresión seria. Tenemos un problema. La salida de emergencia trasera, algo la impactó durante esos disparos. El sello está dañado. Puedo ver la luz del día a través de la grieta. Se me heló la sangre. ¿Podemos asegurarlo? No lo sé. Quizás si tuviéramos cinta adhesiva o algo para... Revisen las maletas de todos, ordené. Alguien tiene que tener cinta adhesiva, cuerda, algo que podamos usar. Esa salida tiene que permanecer sellada. La gente empezó a rebuscar en sus mochilas, el equipo del festival que habían traído para un fin de semana de música y diversión ahora estaba siendo reutilizado para sobrevivir. Alguien sacó un rollo de cinta adhesiva. Otra persona tenía paracord. Un tercero ofreció su cinturón. Nos estábamos adaptando. Estábamos aprendiendo. El autobús subió otra colina, con el motor a toda velocidad, y por las ventanas pude ver cómo el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. Llevábamos casi 8 horas en carretera. Se acercaba la noche. Y no tenía idea de lo que traería la oscuridad. Mira regresó con su horario de guardia terminado y me lo entregó. Turnos de 2 horas, todos contabilizados. Primera rotación, Tyler y Sophie. Luego, Josh y yo al anochecer. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Cuándo descansas? Tomaré el turno de medianoche, dije. De todas formas, no podré dormir. Ella sintió, con comprensión en sus ojos. Ninguno de los dos dormiría esta noche. Ninguno de nosotros lo haría. Patricia apareció, su ira de antes aparentemente disipada. Parecía agotada, derrotada. Siento haberte gritado. Sobre esa gente de allá atrás. Es que... No dejaba de pensar que podríamos ser nosotros. Desesperados, armados y viendo cómo nuestra única esperanza se alejaba. Podríamos ser nosotros, admití. Si no tenemos cuidado. Si no planificamos. Por eso tenemos que ser inteligentes con cada decisión. ¿De verdad crees que la presa estará segura? Creo que es nuestra mejor oportunidad. Aislada, defendible, con potencial de agua potable y electricidad. Si logramos entrar, si logramos asegurarla, podríamos sobrevivir más que solo hoy. ¿Y si no podemos entrar? Miré por la ventana el bosque que oscurecía, el humo aún visible en el horizonte y el mundo que se desmoronaba a nuestro alrededor. Luego seguimos conduciendo hasta que encontramos un lugar que nos lleve. El autobús avanzaba con estruendo en el crepúsculo, transportando a 30 personas aterrorizadas hacia un destino incierto. Tras nosotros, el camino se perdía en la sombra. Más adelante, el bosque parecía extenderse eternamente, ocultando innumerables amenazas en sus profundidades. Teníamos medio tanque de gasolina, suministros limitados y una salida de emergencia dañada. Nos teníamos el uno al otro, una fortaleza móvil y la desesperada voluntad de sobrevivir. Tendría que ser suficiente. La oscuridad llegó más rápido de lo esperado. El bosque absorbió los últimos rayos de luz como si fuera un ser vivo, y de repente nos dirigíamos solo con las luces delanteras.
Martin las había encendido a regañadientes, necesitábamos ver el camino, pero las luces también nos hacían visibles. Un faro en la oscuridad que anunciaba nuestra presencia a cualquier observador. Me quedé de pie cerca de la parte delantera del autobús, con una mano agarrada a un poste para mantener el equilibrio, observando cómo se desplegaba la carretera bajo los dos rayos de luz. El pavimento se había deteriorado durante la última hora, agrietado y lleno de baches, lo que obligó a Martina a aminorar el paso. Las ramas de los árboles rozaban sobre nuestras cabezas, creando ruidos que nos hicieron estremecer a todos. Chalor y Sophie estaban de guardia, uno a cada lado del autobús, con la cara pegada a las ventanas. El resto de los pasajeros se había sumido en un silencio incómodo. Algunos intentaron dormir. La mayoría simplemente miraba fijamente la oscuridad, absortos en sus pensamientos. ¿Cuánto falta para la presa?, le pregunté a Martin en voz baja. Comprobó el odómetro con el mapa que le había dejado en el salpicadero. ¿Quizás 15 millas? Es difícil decirlo en estas carreteras. Podrían ser 30 minutos, podría ser una hora. 15 millas. Parecían 1000. La radio del tablero de Martin crepitó de repente con estática. La habíamos estado monitoreando toda la tarde, sin oír nada más que ruido blanco y fragmentos ocasionales de transmisiones automáticas de emergencia. Ahora, algo diferente emergía de la estática, una voz humana y desesperada. Si alguien oye esto, la ruta 97 está completamente bloqueada. Cientos, quizá miles. No intenten, la estática consumió la voz. Luego, las ciudades han desaparecido. Repito, las ciudades han desaparecido. Portland, Eugene, Sacramento, todas han desaparecido. Si oyen esto, aléjense de los centros urbanos. Busquen terrenos elevados, encuentren agua, encuentren. La voz se cortó por completo y fue reemplazada por un silbido vacío de aire muerto. Martin bajó el volumen, le temblaban ligeramente las manos al volante. Es la primera transmisión en vivo que escuchamos en horas. Dijeron que la ruta 97 está bloqueada, dijo Josh detrás de mí. Se había adelantado para escuchar. Ese era el camino que debíamos tomar para ir al festival. Ya habíamos dejado esa ruta, dije. Llevábamos caminos secundarios. El autobús dio una sacudida repentina, lanzándome contra un asiento. Martín maldijo y forcejeó con el volante. Algo había aparecido en el camino, un árbol caído, enorme y antiguo, que cubría ambos carriles. No puedo evitarlo, dijo Martin, frenando a fondo. El arcén está demasiado inclinado. Nos detuvimos a unos 6 metros del árbol, con el motor al ralentí y las luces delanteras iluminando el obstáculo. Era enorme, fácilmente de 1,5 metros de diámetro, con raíces arrancadas de la tierra. No había caído de forma natural. Alguien lo había cortado. Bloqueaba el camino deliberadamente. Retrocede, dije inmediatamente. Martin, da marcha atrás. Ahora. Pero antes de que pudiera dar marcha atrás, surgieron figuras del bosque a ambos lados del camino. No eran los infectados tambaleantes que habíamos visto antes. Estos se movían con determinación, con coordinación. Gente. Personas vivas. Al menos 20, rodeando el autobús. Iban armados, rifles, escopetas e incluso algunas ballestas. Vestían equipo táctico y ropa de caza disparejos, con el rostro oculto por pañuelos y pasamontañas. Uno de ellos, una figura alta con chaqueta negra, se colocó bajo la luz de los faros y alzó un megáfono. «Apague el motor», resonó una voz de mujer por el altavoz, distorsionada y autoritaria. «Abra la puerta y salga del vehículo. No le harán daño si obedece». «No te atrevas», susurró Patricia desde algún lugar detrás de mí. Martín me miró, pálido a la luz del tablero. «¿Qué hago?». La mujer del megáfono volvió a hablar. «Sabemos que nos oyen. Sabemos que tienen provisiones. No queremos dañar el autobús, pero lo haremos si es necesario. Tienen 30 segundos para obedecer». A nuestro alrededor, podía ver a las figuras armadas tomando posiciones. Algunas apuntaban a los neumáticos. Otras a las ventanas. Sabían lo que hacían. Esto estaba organizado. Planeado. «No vamos a abrir esa puerta», dije con firmeza. «Martín, ¿puedes atravesar el árbol?». «Tal vez, pero si dañamos el motor. Es mejor que renunciar al autobús por completo». La voz de la mujer volvió a interrumpírsele.
20 segundos. Todos al suelo, grité a los pasajeros. Apartaos de las ventanas. Ahora. La gente se arremolinaba, metiéndose en los pasillos y agachándose tras los asientos. Mira jaló a Sophie para que se sentara a su lado. Los universitarios se habían posicionado cerca de los suministros de emergencia, como si pudieran defendernos de alguna manera. 10 segundos. Martín, empecé. El primer disparo destrozó una de las ventanas traseras. El cristal de seguridad se desgarró, pero resistió, y la bala se incrustó en algún lugar del techo. Los gritos estallaron por todo el autobús. «Nos están disparando», gritó Casey. «Disparos de advertencia», gritó la mujer. «Los siguientes no se dispararán. Última oportunidad. Abran la puerta». Mi mente daba vueltas a cálculos imposibles. Si nos rendíamos, se llevarían el autobús, las provisiones, todo. Nos quedaríamos a oscuras al borde del camino con los infectados vagando por el bosque. Si intentábamos huir, dispararían a las llantas, o algo peor. Si nos quedábamos allí, acabarían abriéndose paso o inutilizando el autobús de todas formas. No hay buenas opciones, solo los terribles. Entonces Taylor gritó desde atrás, movimiento en los árboles. Detrás de ellos. Me arriesgué a mirar por la ventanilla lateral. Al principio no vi nada, solo oscuridad más allá del alcance de los faros. Entonces los vi, siluetas moviéndose por el bosque, docenas de ellas, arrastrándose hacia la luz y el ruido. Infectado. Los disparos los habían atraído. «Contacto», gritó uno de los hombres armados, alejándose del autobús. «Tenemos un infectado en camino». La mujer del megáfono lo bajó y se giró para evaluar la nueva amenaza. En ese momento de distracción, tomé una decisión. «Martín, acelera. Directo a ese árbol. Hazlo ahora». No dudó. El autobús avanzó a toda velocidad, con el motor rugiendo, ganando velocidad. Las figuras armadas se dispersaron, algunas saltando para esquivar, otras volviéndose para disparar a los infectados que se acercaban. Chocamos contra el árbol caído a unos 30 kilómetros por hora. El impacto los lanzó a todos hacia adelante, me estrellé contra un asiento, sentí que algo se rompía en mis costillas y noté el sabor a sangre. El sonido fue catastrófico, metal chirriando, cristales rompiéndose, el horrible crujido de la madera astillándose. Pero el autobús siguió avanzando. El árbol se movió, rodó, nuestro impulso nos impulsó hacia arriba y hacia abajo, el chasis rechinando contra la corteza. Algo se desgarró debajo, lo sentí partir, sentí que el autobús descendía varios centímetros. Entonces nos alejamos, acelerando, dejando atrás el caos. Me levanté con un dolor punzante en el costado. ¿Están todos bien? Avisen. Voces gritaban desde la oscuridad, conmocionadas, aterrorizadas, pero vivas. Mira me ayudó a ponerme de pie. La sangre corría de un corte sobre mi ojo, caliente y pegajosa. La ventana trasera, informó Taylor con voz tensa. Ha desaparecido por completo. Y creo que perdimos parte del sistema de escape. Me tambaleé hasta la parte trasera del autobús. Tenía razón, la ventana era un agujero enorme, con cristales de seguridad esparcidos por los asientos. El aire frío de la noche entró a raudales, y con él, el sonido de disparos y gritos detrás de nosotros. Tenemos que cubrir eso, dije. Mochilas, ropa, lo que sea. No podemos tener a nadie infectado viendo dentro. La gente se movía con rapidez, el miedo impulsaba la eficiencia. Las mochilas estaban pegadas con cinta adhesiva sobre la abertura. El saco de dormir de alguien fue sacrificado para crear una barrera. No detendría nada decidido, pero podría mantenernos ocultos. El motor del autobús sonaba mal ahora, más fuerte, más áspero. El daño en el escape estaba afectando el rendimiento. Martin seguía avanzando de todos modos, alejándonos del lugar de la emboscada. ¿Qué tan grave es?, pregunté mientras regresaba a la cabina del conductor. Mal, admitió Martín. Estamos perdiendo potencia. El consumo de combustible escasea. Y creo que la suspensión está dañada, nos estamos desviando hacia la izquierda. Revisé el indicador de combustible. Ya casi le quedaba un cuarto de tanque, y bajaba más rápido que antes. ¿Podremos llegar a la presa? No lo sé. Quizás. Si nada más sale mal. Siempre algo sale mal, pensé, pero no lo dije.
El camino ascendía con paso firme, serpenteando entre las montañas. A través de la ventana trasera dañada, podía ver el resplandor de los incendios en el valle, secciones enteras de bosque ardiendo, o tal vez pueblos, imposibles de distinguir desde la distancia. El mundo se estaba devorando a sí mismo. Mira apareció a mi lado con un botiquín de primeros auxilios en las manos. Siéntate. ¿Estás herido? Estoy bien. Estás sangrando por la cabeza y te agarras las costillas como si estuvieran rotas. Siéntate. Me senté. Trabajó con rapidez, limpiando el corte sobre mi ojo con un antiséptico que me escocía muchísimo y tapándolo con vendas de mariposa. Cuando me presionó suavemente las costillas, no pude contener un grito ahogado. Probablemente estén agrietados, dijo. Puedo envolverlos, pero hay que evitar movimientos bruscos. Sí, intentaré evitar más colisiones a alta velocidad con árboles caídos. Ella no sonrió ante el intento de broma. Dakota, no vamos a llegar a la presa, ¿verdad? Quería mentirle. Quería proyectar confianza, prometerle que todo saldría bien. Pero habíamos pasado por demasiado para un falso consuelo. No lo sé, dije con sinceridad. Pero seguimos avanzando. Seguimos vivos. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir ahora mismo. Un grito de Josh nos llamó la atención, tienen que ver esto. Me puse de pie con cuidado, con las costillas vendadas protestando, y me dirigí hacia él. Que estaba junto a una ventana a la izquierda del autobús. Señaló hacia la oscuridad. Al principio no vi nada. Entonces la luna emergió tras las nubes y la vi, una estructura enorme a lo lejos, de hormigón y acero, que se recortaba contra el cielo nocturno. La presa. Lo habíamos encontrado. ¿Hasta dónde? Le pregunté a Martín. 3, quizás 4 millas. Pero mira el camino. Miré. El pavimento que tenía delante se deterioraba rápidamente, pasando de asfalto agrietado a lo que parecía grava en mal estado. Y más allá, vi más obstáculos, vehículos abandonados, lo que podría haber sido otra barricada. No vamos a llegar hasta el final en autobús, dijo Martin en voz baja. Aunque nada se rompa, nos quedaremos atascados o varados antes de llegar. 4 millas. En la oscuridad. A pie. Atravesando territorio infectado. Tenemos que intentarlo, dijo Patricia. Se había unido a nosotros en la parte delantera, su anterior antagonismo había sido reemplazado por una férrea determinación. No tenemos suficiente combustible para ir a ningún otro lado. El autobús está dañado. Esta es nuestra única oportunidad. Ella tenía razón. Odiaba que tuviera razón, pero la tenía. De acuerdo, dije, tomando otra decisión que podría costarnos la vida a todos. Haremos lo siguiente. Martin conducirá hasta donde pueda. Cuando no podamos ir más lejos en autobús, iremos a pie. Nos mantendremos juntos, en silencio y nos moveremos rápido. Algunos no podemos movernos rápido, señaló alguien. Tenemos gente herida y agotada. Entonces los fuertes ayudan a los débiles. Nadie se queda atrás. Tyler dio un paso al frente. Necesitamos armas. Incluso improvisadas. Cualquier cosa que podamos usar para defendernos. Iniciamos una búsqueda frenética del autobús. El extintor. Pedazos de vidrio de seguridad rotos envueltos en tela. Una barra metálica arrancada de uno de los pasamanos. Alguien tenía una navaja. Otra persona encontró una pequeña lata de gas pimienta en su bolso. Patético arsenal contra el fin del mundo. Pero era lo que teníamos. El autobús avanzó con dificultad 1,5 kilómetros y luego otro. El camino se volvió casi intransitable, enormes baches, tramos completamente arrasados, obligando a Martín a sortear los obstáculos a paso de tortuga. El motor resoplaba y traqueteaba. Algo bajo el capó producía un chirrido que empeoraba con cada minuto que pasaba. Entonces, con un horrible chirrido metálico, el autobús se estremeció y se detuvo. Martín intentó encender el motor. El motor arrancó, pero no arrancó. Lo intentó de nuevo. Solo se oía un clic. Ya está, dijo con voz de derrota. Hemos terminado. El autobús está muerto. A través del parabrisas, podía ver la presa a lo lejos, quizá a 3 kilómetros. Tan cerca. Parecía que estaba en la luna. Escuchen todos, dije,
alzando la voz para que se oyera en el autobús. Nos vamos caminando desde aquí. Manténganse cerca, en silencio. Si ven a alguien infectado, no corran a menos que yo lo diga. El movimiento repentino los atrae. Nos movemos con determinación, nos movemos juntos. Sophie volvió a llorar, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No puedo hacer esto. No puedo caminar en la oscuridad con esas cosas ahí fuera. Mira, le tomó la mano. Sí, puedes. Todos podemos. No tenemos elección. Me acerqué a la puerta, con mis armas improvisadas, el extintor y un trozo de barra metálica, bien agarradas. Martin, ¿puedes abrirla? Pulsó el botón de apertura manual. La puerta se abrió con un siseo y entró el aire frío de la noche, con olor a pino y a algo más. Algo podrido. Salí primero, pisando la grava. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac del motor del autobús al enfriarse y el sonido lejano de algo, viento o gemido, imposible de distinguir. Uno a uno, me siguieron. 30 personas abandonando nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro último remanente de civilización. Martin llegó el último, dejando las luces del autobús encendidas para iluminarnos. Formamos un grupo disperso. Yo iba al frente con Taylor y Josh. Mira y Casey ayudaron a Sophie. Patricia se quedó con la pareja de ancianos desde la parte delantera del autobús. Éramos un grupo de supervivientes harapientos y aterrorizados, pero estábamos juntos. 2 millas, dije. Podemos recorrer 2 millas. Vamos. Empezamos a caminar por el camino hacia la presa. Detrás de nosotros, el autobús permanecía oscuro y muerto, con aspecto abandonado. Parecía pertenecer al viejo mundo. Habíamos recorrido quizás media milla antes de ver al primero de ellos. Surgieron del bosque a ambos lados del camino, 7 u 8 infectados, atraídos por nuestro movimiento, nuestro sonido o alguna sensación que desconocíamos. A la luz de la luna, apenas parecían humanos. Piel grisácea, manchas oscuras en el frente, ojos que reflejaban mal la luz. Alto, susurré. Quietos todos. Nos quedamos inmóviles en el camino. Los infectados se balanceaban en el mismo sitio, con la cabeza ladeada, como si intentaran localizarnos. Uno de ellos abrió la boca, el sonido que surgió no era nada humano, un gemido húmedo y gorgoteante que me puso la piel de gallina. No te muevas, pensé desesperadamente. No hagas ningún ruido. Por un momento, pensé que estaríamos bien. Los infectados parecían confundidos, inseguros. Empezaron a alejarse, perdiendo el interés. Entonces sonó el teléfono de Sophie. El sonido era insoportablemente alto en el silencio, alguna alegre canción pop que probablemente había puesto como tono de llamada cuando el mundo era normal. Se apresuró a silenciarlo, manoseando el teléfono, pero el daño ya estaba hecho. Todas las cabezas infectadas se volvieron hacia nosotros. Y cargaron. «Corre», grité. Corrimos. 30 personas corriendo por un oscuro camino de montaña, con la infección saliendo del bosque a raudales, la presa se alzaba ante nosotros como una promesa que quizá nunca alcanzaríamos. Oí gritos detrás de mí, no supe quiénes. Oí a alguien caer, oí a otros detenerse para ayudarlo a levantarse. «Sigue adelante», grité. «No te detengas». Los infectados eran más rápidos de lo que parecían, o quizá la desesperación les dio velocidad. Podía oírlos detrás de nosotros, sus pasos irregulares pero implacables, ese horrible gemido cada vez más fuerte. Más adelante, pude ver luces. La presa estaba iluminada, luces de emergencia o generadores, daba igual. Significaba gente. Significaba seguridad potencial. Significaba que realmente podríamos lograrlo. «Allí», gritó Taylor, señalando. «Hay una valla. Una puerta». Lo vi, una malla metálica rematada con alambre de púas, con una puerta de acceso abierta. 50 yardas. 40. 30. Alguien gritó detrás de mí. Me arriesgué a mirar atrás y vi a uno de los universitarios caer, con un infectado encima. Josh y otro pasajero intentaron apartar a la criatura, pero venían más, demasiados. «Déjalo». Las palabras sabían a veneno. «No podemos». Un disparo resonó en el aire. Luego otro. El infectado que atacaba al universitario caído se sacudió y cayó.
Se oyeron más disparos, y vi destellos en la presa que tenía delante. Alguien les disparaba a los infectados. Alguien nos ayudaba. Vamos. Vamos. Vamos, grité, y corrimos los últimos 30 metros a toda velocidad. Cruzamos la puerta. Entramos en una zona pavimentada. Figuras armadas con equipo táctico se materializaron a nuestro alrededor, disparando a los infectados que nos perseguían. Alguien me agarró del brazo y me arrastró hacia el interior del recinto. Ponte detrás de la barrera. Muévete. Entramos a trompicones en lo que parecía una zona de carga, y las figuras armadas retrocedieron con nosotros. Una pesada puerta metálica se cerró de golpe tras nosotros, y oí algo impactarla, cuerpos infectados, arrojándose contra la barrera. Pero estábamos dentro. Estábamos a salvo. Lo habíamos logrado. Me desplomé contra un muro de hormigón, con las costillas rotas aullando y los pulmones ardiendo. A mi alrededor, mi grupo, mi gente, hizo lo mismo. Habíamos empezado con 30. Conté frenéticamente. 27. Habíamos perdido a 3 personas en ese sprint final. Se acercó un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con lo que parecía un uniforme de seguridad. Su placa decía Jensen. Observó a nuestro grupo con una mezcla de lástima y recelo. ¿De dónde vienes?, preguntó. Portland, logré decir entre jadeos. El autobús del festival de música. Llevamos conduciendo todo el día. Jensen asintió lentamente. Tienes suerte de haber llegado. Hemos estado rechazando grupos toda la tarde. Son los últimos a los que dejamos entrar. Por ahora, estas instalaciones están cerradas. Nadie entra. Nadie sale. ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí?, preguntó Mira. ¿Incluyéndote a ti? Quizás 60 personas. Personal, algunas familias, algunos grupos como el tuyo que sobrevivieron. Señaló hacia el interior de las instalaciones. Tenemos electricidad, agua, suministros. Podemos resistir un tiempo. Pero tienes que entender que esto no es un rescate. Es la última defensa. Una última resistencia. Por eso luchamos. Por eso perdimos gente. Tendría que ser suficiente. Jensen nos condujo a las instalaciones, atravesando puertas de seguridad y pasillos de hormigón. La presa era enorme, construida en la propia montaña, una fortaleza de acero y piedra. La iluminación de emergencia lo dejaba todo en sombras intensas. Nos cruzamos con otros supervivientes, rostros atormentados, ropa sucia, las mismas expresiones de conmoción que probablemente teníamos nosotros. Una madre con 2 niños pequeños en brazos. Un anciano sentado contra la pared, con la mirada perdida. Un grupo de jóvenes que parecían haber estado de excursión cuando esto empezó, aún con mochilas y equipo de senderismo. Todos somos refugiados. Todos huimos de la misma pesadilla. Jensen nos llevó a una sala grande que parecía haber sido una cafetería o sala de descanso. Colchones y sacos de dormir cubrían el suelo. Había provisiones apiladas contra una pared, botellas de agua, comida enlatada y suministros médicos. Pónganse cómodos, dijo Jensen. Hay un baño al final del pasillo. La comida está racionada, 3 comidas al día, desayuno a las 6. Mañana les explicarán las reglas y los horarios de rotación. Por ahora, solo descansen. Empezó a irse, pero se detuvo. Siento mucho lo de tu gente. Los que perdiste. Pero deberían saber que son afortunados. La mayoría de los grupos no llegan tan lejos. Después de que se fue, nos quedamos en la habitación, sin poder creer que estuviéramos allí. Sin poder creer que habíamos sobrevivido. Mira fue la primera en estallar, desplomándose sobre un colchón y rompiendo a llorar. Sophie se unió a ella, y luego Casey, y pronto la mitad del grupo estaba llorando, liberando el terror y la pena que habíamos estado conteniendo todo el día. No podía llorar. Todavía no. Seguía en modo supervivencia, seguía planeando, seguía alerta ante las amenazas. Martin se sentó pesadamente contra la pared, con el rostro gris de cansancio. Patricia encontró un rincón y se acurrucó, haciéndose pequeña. Tyler y Josh estaban pendientes de los demás, asegurándose de que todos estuvieran bien. Lo habíamos logrado. Contra todo pronóstico, a pesar de un horror inimaginable, lo habíamos logrado. ¿Pero a qué precio? ¿Y por cuánto tiempo? No dormí esa primera noche.
Mientras los demás buscaban colchones y sacos de dormir, y el cansancio finalmente los vencía uno a uno, me senté contra la fría pared de hormigón y observé. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, y el hábito de la vigilancia, de ser quien preveía, quien planeaba, quien anticipaba el peligro, se había forjado a fuego durante las últimas 18 horas. 18 horas. Eso era todo desde que subimos a ese autobús en Portland. Ya que el mundo estaba normal y nuestra mayor preocupación eran los retrasos en el tráfico y si habíamos empacado suficiente protector solar para el festival. Ahora 3 personas habían muerto. El mundo se había acabado. Y estábamos encerrados en una presa con 60 desconocidos, con la esperanza de que los muros de hormigón bastaran para protegernos de la oscuridad. Me dolían las costillas con cada respiración. El corte sobre el ojo me palpitaba. Pero el dolor físico no era nada comparado con las imágenes que se repetían en mi mente. El universitario hundiéndose en Australia con esa infección. Los gritos. La decisión de seguir corriendo, de dejarlo atrás. Se llamaba Marcus. Lo supe solo después de que llegamos a un lugar seguro, cuando alguien preguntó si alguien lo había visto. Marcus Chan, de 21 años, estudiante de ingeniería en la Universidad Estatal de Portland. Estaba entusiasmado con el festival. Me había enseñado fotos de su novia en el autobús esa mañana, cuando todos éramos gente normal en un viaje normal. Ahora se había ido. Infectado o muerto, importaba cuál. Deberías descansar, dijo una voz suavemente. Levanté la vista y encontré a Jensen de pie en la puerta con 2 tazas humeantes en las manos. Se acercó y me ofreció una. Café. Café de verdad. Solo el olor casi me hizo llorar. No puedo dormir, dije, aceptando la taza con gratitud. Nadie duerme la primera noche. Se agachó a mi lado con los movimientos cuidadosos de quien conoce sus propias limitaciones. He visto pasar por aquí unos 20 grupos en el último día y medio. Los que lo logran, todos tienen la misma mirada. Conmocionados. Culpables por sobrevivir cuando otros no lo hicieron. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté. Trabajo aquí. Trabajé aquí. Sonrió con tristeza. 30 años como jefe de seguridad de estas instalaciones. Nunca pensé que usaría esa experiencia para decidir quién vive y quién muere en la puerta principal. ¿Has rechazado a gente? Tuvimos que hacerlo. Al principio, cuando no sabíamos lo mal que estaba la situación, dejamos entrar a todos. Llegamos a 70 personas antes de darnos cuenta de que no teníamos provisiones para tantas. Tuvimos que empezar a tomar decisiones. Miró fijamente su café. Lo peor fue una familia de 5. Padres, 3 hijos. No podíamos llevarlos. Todavía oigo llorar a esos niños cuando cierro los ojos. Nos sentamos en silencio por un momento, 2 personas cargando pesos imposibles. Por si sirve de algo, dijo Jensen, lo hiciste bien. Tu grupo te escuchó. Confió en ti. Eso es raro. La mayoría de los grupos se desintegran antes de que los infectados los alcancen. El liderazgo importa. No soy un líder. Solo soy un diseñador gráfico que tomó algunas decisiones que no provocaron la muerte de todos. Eso es exactamente el liderazgo en tiempos como estos. Tomar la mejor decisión posible con la información disponible, sabiendo que no hay buenas opciones. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo. Descansa un poco si puedes. Mañana será duro. Todos lo son ahora. Después de que se fue, tomé un sorbo de café y observé a mi gente dormir. Mira se había acurrucado junto a Sophie, con un brazo sobre la niña, protegiéndola. Joss y Casey habían encontrado colchones cerca, con las manos casi tocándose. Chandler dormía sentado, con la espalda contra la pared, incapaz de bajar la guardia por completo incluso dormido. Me di cuenta de que Martin también estaba despierto. Estaba sentado en el rincón más alejado, mirándose las manos. Lo vi desde el otro lado de la habitación y asentí. Él asintió de vuelta. No hacía falta decir nada. Ambos comprendíamos lo que habíamos pasado. Lo que habíamos hecho. Lo que habíamos perdido. Debí quedarme dormido al final, porque me despertó el sonido de voces y movimiento. Una luz grisácea se filtraba por las ventanas altas, no era la luz del sol, sino el resplandor del amanecer que anunciaba la llegada de la mañana. A mi alrededor, la gente se movía, se estiraba, recuperaba la conciencia y la nueva realidad que les aguardaba.
Mira apareció con una botella de agua y 2 barritas de proteína. Un desayuno de campeones, dijo, sentándose a mi lado. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un autobús. Y luego lo estrellé contra un árbol. Tienes razón. Me observó la cara. No has dormido mucho, ¿verdad? Un poco. Suficiente. Ella no me creyó, pero no insistió. Jensen ha convocado una reunión. Todos los supervivientes. 10 minutos en la sala de control principal. Dice que tenemos que hablar de la situación y establecer protocolos. Asentí, apoyándome en la pared para incorporarme. Mis costillas protestaron a gritos, pero apreté los dientes y seguí adelante. El dolor ahora era solo información. Información de que seguía viva. Nos reunimos en lo que Jensen llamó la sala de control principal, un amplio espacio lleno de monitores, paneles de control y una pared de ventanas con vistas a la presa y al embalse. Bajo la luz grisácea de la mañana, pude ver con claridad el lugar al que habíamos llegado. La presa era impresionante, una enorme estructura de hormigón que contenía millones de galones de agua. La presa estaba construida en la ladera de la montaña, con varios niveles que descendían hacia la roca. Me di cuenta de que estábamos en una fortaleza. Una auténtica fortaleza, diseñada para resistir desastres. Simplemente no este tipo de desastre. Jensen estaba de pie al frente de la sala, junto a una mujer de unos 40 años que vestía el uniforme de una presa. Su etiqueta decía, Doctora Sarah Chan, ingeniera jefe. ¿Están todos aquí?, preguntó Jensen, observando a la multitud. Unas 60 personas llenaban la sala, nuestro grupo de 27, además de los que habían llegado antes que nosotros. Bien. Empecemos. Soy Jensen, jefe de seguridad. Él es el Dr. Chen, quien dirige las partes importantes de estas instalaciones. Seremos sinceros con ustedes porque edulcorar la verdad no ayuda a nadie a sobrevivir. La doctora Chen dio un paso al frente con expresión seria. A las 6 de esta mañana, perdimos toda comunicación externa. Radio, internet, teléfonos, todo está caído. La última transmisión que recibimos fue hace aproximadamente 14 horas de la Guardia Nacional, informando que todas las principales ciudades de la costa oeste han sido invadidas. Portland, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, todas desaparecieron. La infección se está extendiendo tierra adentro, pero el ritmo de propagación parece estar disminuyendo en las zonas menos pobladas. Un murmullo recorrió la multitud. Escucharlo expresado con tanta claridad, con tanta precisión, lo hizo real de una manera que nuestras propias experiencias no habían logrado. Esta instalación fue diseñada para ser autosuficiente, continuó el Dr. Chen. Contamos con energía hidroeléctrica que funcionará indefinidamente mientras el equipo funcione. Tenemos agua, por supuesto. Contamos con suministros de emergencia que debían abastecer a 30 empleados durante 6 meses. Con 60 personas, eso nos da aproximadamente 3 meses si racionamos con cuidado. 3 meses. Parecía una eternidad y nada de tiempo. Las instalaciones son seguras, añadió Jensen. La valla perimetral está intacta. Todos los puntos de entrada están cerrados y reforzados. Hemos hecho un barrido completo, no hay ningún infectado dentro. La presa se encuentra en una especie de isla, accesible solo por el único camino por el que se entró y una ruta de senderismo que hemos bloqueado. Mientras permanezcamos dentro, estaremos a salvo. ¿Y el rescate?, preguntó alguien. El gobierno, el ejército, tienen que estar organizando algo. Jensen y el Dr. Chen intercambiaron una mirada. Tenemos que ser realistas, dijo Jensen con cautela. Si esta infección se propaga tan rápido como indican los informes, si todas las ciudades importantes caen en cuestión de días, el gobierno podría dejar de existir de forma significativa. El ejército podría estar intentando establecer zonas seguras, pero no tenemos forma de saber dónde ni cómo llegar a ellas. Por ahora, debemos actuar bajo el supuesto de que estamos solos. El silencio que siguió fue sofocante. Patricia se levantó con voz temblorosa. ¿Y cuál es el plan? ¿Nos quedamos aquí esperando? ¿Esperar qué? ¿A que se acaben las provisiones? ¿A que algo salga mal? El plan, dijo el Dr. Chen con firmeza, es sobrevivir. Mantenemos las instalaciones.
Racionamos nuestros recursos y esperamos que en 3 meses la situación exterior se haya estabilizado lo suficiente como para que podamos contactar con otros supervivientes o zonas seguras. ¿Y si no?, preguntó Taylor. Nadie tenía una respuesta para eso. Jensen se aclaró la garganta. Estamos implementando un sistema de rotación. Todos contribuyen. Guardia en la valla y los puntos de entrada. Trabajos de mantenimiento en las instalaciones. Preparación y distribución de alimentos. Atención médica a los heridos. Todos hacen su parte. Durante la siguiente hora, describieron las reglas y expectativas. Nadie salía del perímetro. Nadie se acercaba a la valla sin autorización. Los suministros estaban estrictamente racionados y vigilados. Cualquier síntoma de enfermedad debía reportarse de inmediato. Las peleas o los robos conllevaban el exilio de las instalaciones. Exilio. Una sentencia de muerte, y todos lo sabían. Al terminar la reunión y comenzar a trabajar en sus tareas, me encontré junto a la pared de ventanas, contemplando el mundo que se extendía más allá. El bosque se extendía interminablemente en todas direcciones, con la niebla matutina elevándose de los árboles. Hermoso y mortal. En algún lugar, los infectados seguían moviéndose, seguían buscando, seguían creciendo en número. «¡Qué vista tan bonita!», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a la doctora Chen acercándose con 2 tabletas en la mano. Me ofreció una, vi una lista de trabajo con mi nombre junto a Seguridad Perimetral, Sección Norte. Jensen me dice que mantuvieron unido a su grupo durante una experiencia bastante angustiosa, dijo. Eso requiere liderazgo. O suerte. La suerte se acaba. El liderazgo, no. Señaló con la cabeza hacia la ventana. Necesitaremos gente con la que podamos contar. Gente capaz de tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias. Creo que tú podrías ser una de esas personas. Solo intento que no maten a nadie más. Eso es todo lo que podemos hacer ahora. Hizo una pausa y luego continuó en voz baja, hay algo que deberían saber. Algo que no mencionamos en la reunión para no causar pánico. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Los suministros de emergencia que tenemos no nos van a durar 3 meses. Quizás 2, si tenemos mucho cuidado. Les dijimos a todos que tendríamos 3 meses para mantener la moral, pero la realidad es que nos vamos a quedar sin comida más rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos opciones. Hay un pueblito a unos 25 kilómetros de aquí. Antes del brote, tenían una tienda de comestibles, una ferretería y algunas casas. Si pudiéramos organizar un viaje de suministros, traer comida, medicinas, herramientas, podríamos ganar más tiempo. Un viaje de suministros. A través de territorio infectado. Sé que es arriesgado. Pero la alternativa es morir de hambre. Me miró a los ojos. Necesitaríamos voluntarios. Gente que ya haya demostrado que puede sobrevivir ahí fuera. Gente como tu grupo. Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. La voz de Jensen resonó por el intercomunicador. Todo el personal a posiciones defensivas. Hay movimiento en la valla norte. Múltiples contactos. Corrí hacia la estación de seguridad, con el Dr. Chen justo detrás de mí. Jensen estaba en los monitores, cambiando entre las cámaras. Lo que vi en las pantallas me heló la sangre. Los infectados nos habían encontrado. No solo unos pocos. Cientos de ellos, quizá más, emergían del bosque y se dirigían a la valla. Se movían en una ola grotesca, atraídos por algo, quizá las luces, quizá los sonidos de las instalaciones, quizá la simple presencia de personas vivas. ¿De dónde salieron todos?, preguntó Mira, apareciendo a mi lado. El festival, dijo Jensen con gravedad. Tiene que serlo. 20.000 personas se infectaron allí. Se han estado dispersando, siguiendo los caminos, atraídos por cualquier señal de vida. Probablemente fuimos un faro para ellos. En los monitores, vi a los infectados llegar a la valla. Se apretaban contra ella, aferrándose a la malla metálica, abriendo la boca con esos horribles gemidos. La valla aguantó por ahora, pero eran muchísimos. Tantos. La valla no aguantará para siempre, dijo el Dr. Chen en voz baja. No contra tantos. Solo el peso. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Horas.
Quizás un día, si tenemos suerte, ¿podemos reforzarlo? Tendríamos que salir afuera para hacer eso. Afuera. En ese mar de cuerpos infectados. Tyler apareció en la puerta, pálido. También están en la valla sur. Y en la este. Estamos rodeados. Por supuesto que sí. La seguridad siempre había sido una ilusión. La presa no era una fortaleza, era una trampa. Opciones, exigió Jensen. Necesito opciones. Vamos más a fondo, dijo el Dr. Chen. Entramos en los niveles inferiores de la instalación. Hay túneles de mantenimiento y áreas de almacenamiento construidas directamente en la montaña. Sellamos los niveles superiores y creamos una posición de repliegue. ¿Y si logran atravesar la valla? ¿Si entran en las instalaciones? Luego nos encerramos en los túneles y esperamos que con el tiempo pierdan el interés. La esperanza. Era un hilo muy fino del que pendía nuestra supervivencia. Volví a mirar los monitores, a la creciente multitud de infectados que se apiñaba en nuestro perímetro. Entre ellos, creí ver rostros conocidos, o lo que antes eran rostros. Asistentes al festival que antes estaban entusiasmados por la música y la libertad, ahora reducidos a un hambre insensata. Tiene que haber otra manera, dije. Alguna manera de reducir su número, de alejarlos de las instalaciones. ¿Cómo qué?, preguntó Jensen. Se estaba gestando una idea, terrible y desesperada. Sonido. Les atrae el sonido, ¿verdad? Movimiento y ruido. ¿Y si creamos una distracción? Algo lo suficientemente fuerte como para alejarlos. ¿Con qué? No podemos poner altavoces fuera de la valla. No, pero tenemos vehículos, ¿verdad? ¿Camiones de mantenimiento, coches? ¿Y si manipuláramos uno para que hiciera ruido y lo enviáramos lejos de aquí en piloto automático? Lo seguirían, al menos algunos. El Dr. Chen asintió lentamente. El camino de acceso continúa más allá de las instalaciones y rodea la montaña. Si pudiéramos conseguir que un vehículo ruidoso pasara por ese camino, los guiaríamos. Alguien tendría que organizarlo, señaló Jensen. Pasar la valla, manipular el vehículo y ponerlo en marcha. Eso es una misión suicida. No si nos movemos rápido, dije. No si lo planeamos bien. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban lo que estaba sugiriendo. Mira me agarró del brazo. Dakota, no. No puede salir. No podemos quedarnos aquí sentados esperando que la valla se derrumbe. Entonces vamos juntos, dijo Josh, dando un paso al frente. Tú, yo, Tyler. 3 personas se mueven más rápido que una. Yo también iré, dijo Martin desde el fondo de la sala. Conozco vehículos. Puedo poner algo en marcha y listo en minutos. Miré a esta gente, mi gente, forjada en la crisis, y sentí que algo se quebraba en mi pecho. Orgullo. Dolor. Amor. Todas las emociones que había estado reprimiendo desde que comenzó esta pesadilla. De acuerdo, dije. Nos moveremos al anochecer. Cuando la luz es tenue, pero aún podemos ver. Tomaremos uno de los camiones de mantenimiento, lo equiparemos con todos los aparatos para hacer ruido que encontremos y lo enviaremos por el camino de acceso. Con suerte, la mayoría de los infectados lo seguirán. ¿Y sin suerte?, preguntó Patricia. Sin suerte, morimos intentándolo. Pero al menos morimos haciendo algo en lugar de esperar el final. Jensen me observó un buen rato y asintió. Te ayudaré a planearlo. Tenemos 6 horas hasta el anochecer. Aprovechémoslas. El resto del día fue un torbellino de preparativos. Trazamos la ruta e identificamos el vehículo, un camión de mantenimiento diésel con el tanque lleno. Recogimos bocinas, alarmas e incluso altavoces de las instalaciones. Las cargamos en la caja del camión y las conectamos a la batería. Creamos un rudimentario sistema de piloto automático con una cuerda, un ladrillo para el acelerador y un volante bloqueado. No era sofisticado, pero podría funcionar. Podría. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre, me encontraba en la puerta del almacén de equipos con Josh, Tyler y Martin. Más allá de esa puerta estaba la zona de carga, y más allá, la valla y los infectados. Mira me abrazó con fuerza, apretando con fuerza mis costillas rotas a pesar de mi gesto de dolor. Vuelve, susurró. Por favor, vuelve. Ese es el plan.
Sofía me puso algo en la mano, un pequeño llavero, un gato de dibujos animados. Para la suerte, dijo. Lo guardé en el bolsillo, conmovido por el gesto. Jensen nos entregó una radio a cada uno. Canal 3. Si tienes problemas, llama. Haremos lo que podamos. Lo que podían hacer desde dentro de las instalaciones era limitado, pero el gesto importaba. La doctora Chen se acercó la última, con expresión indescifrable. Si esto funciona, nos habrás ganado tiempo. Quizás el suficiente para organizar un verdadero viaje de suministros y elaborar un plan a largo plazo. Lo que estás haciendo, importa. ¿Y si no funciona? Entonces gracias por intentarlo. La puerta del compartimento de equipos empezó a levantarse, revelando la zona de carga. El camión estaba listo, con el motor al ralentí y los ruidos en silencio por ahora. La valla estaba a unos 30 metros, y pegados a ella estaban los infectados, menos que antes, algunos se habían marchado, pero aún había docenas. Recuerden el plan, les dije a los demás. Nos movemos rápido. Llegamos al camión, lo ponemos en marcha y volvemos adentro. 15 segundos, eso es todo lo que tenemos. 15 segundos, repitió Taylor, agarrando un tubo de metal como si fuera un garrote. A mi cuenta, dije. 3, 2, 1, ya. Corrimos. Los infectados nos vieron de inmediato, sus gemidos aumentaban de tono y frecuencia. Se aferraron con más fuerza a la valla, intentando atravesarla, intentando respirar. Llegamos a la camioneta y nos amontonamos, Martin al volante, yo a su lado, Josh y Taylor en la parte trasera con el equipo. Martin metió la marcha y avanzamos a toda velocidad hacia una puerta lateral que Jensen abría a distancia. Apareció un hueco y lo atravesamos a toda velocidad hacia el camino de acceso, con los infectados tropezando tras nosotros. Ahora, les grité a Josh y Taylor. Activaron todo a la vez. Sonaron las bocinas, sonaron las alarmas, los altavoces emitieron todos los sonidos fuertes que habíamos grabado. La cacofonía era increíble, dolorosa incluso dentro del camión. Y los infectados respondieron. Se alejaron de las instalaciones, hacia nosotros, hacia el ruido. Llegaron en oleadas, saliendo del bosque, arrastrando los pies tras el camión mientras Martin aceleraba por el camino de acceso. «Funciona», gritó Taylor por encima del estruendo. «¿Nos siguen?» Martin aceleró el camión, poniendo distancia entre nosotros y la creciente horda que nos perseguía. 1/4 de milla. 1 kilómetro. Los infectados seguían llegando, atraídos como polillas a la llama. «De acuerdo», dijo Martin con voz tensa. «Hasta aquí puedo llegar y aún así podemos volver a pie». «¿Todos listos?» «Configúralo», confirmé. Martin bloqueó el volante y presionó el ladrillo contra el acelerador. El camión seguiría por la carretera hasta quedarse sin pavimento o chocar contra algo. De cualquier manera, alejaría a los infectados de las instalaciones. Saltamos mientras el camión seguía en movimiento, golpeando el suelo con fuerza y rodando. El impacto me provocó un nuevo dolor en las costillas, pero me obligué a levantarme y eché a correr de vuelta a la presa. Detrás de nosotros, el camión continuó su viaje automatizado, con las bocinas todavía sonando, conduciendo a cientos de infectados hacia las montañas. Corrimos en la penumbra, nuestros pasos resonaban en el pavimento. Las instalaciones aparecieron al frente, con luces brillantes como un faro. La puerta lateral estaba abierta, Jensen esperaba en los controles. «Vamos», gritó. «Muévete». 100 yardas. 75. 50. Algo me agarró el tobillo. Caí con fuerza, sin aliento. Un infectado, lo habíamos pasado por alto en la oscuridad, habíamos pasado corriendo justo donde estaba tirado en la cuneta. Ahora se acercaba a mí, con la boca abierta y las manos extendidas. Tyler apareció furioso, blandiendo su tubo de metal. El impacto destrozó el cráneo del infectado con un crujido espantoso. Me soltó, cayendo inerte. «Levántate». Taylor me ayudó a ponerme de pie. «Vamos». Corrimos los últimos 50 metros y nos lanzamos por la puerta mientras Jensen la cerraba de golpe tras nosotros. A través de la valla, pude ver a unos infectados dispersos que seguían arrastrándose hacia las instalaciones, pero la horda principal ya se había ido, siguiendo al camión en la distancia. Lo habíamos logrado. Nos desplomamos en la zona de carga, jadeando, vivos. La risa de Martin era ligeramente histérica.
Josh simplemente yacía boca arriba, mirando al techo. Taylor seguía agarrando su pipa, con los nudillos blancos. Mira estaba allí, abrazándome con fuerza. Sophie vitoreó. Otros supervivientes salieron del interior, con rostros que no habíamos visto en días. Esperanza. ¿A cuántos nos llevamos?, le pregunté a Jensen cuando pude respirar de nuevo. Había estado mirando los monitores. Quizás la mitad. Podría ser más. Lo suficiente para que la valla aguante ahora. ¿Y el camión? Sigue en marcha. La cámara lo muestra a unos 5 kilómetros de distancia, alejándolos cada vez más. 3 millas de infectados siguiendo un camión fantasma en el desierto. Nos dio tiempo. Quizás no mucho, pero suficiente para importar. La doctora Chen apareció con una expresión cautelosamente optimista. El envío de suministros. Cuando esté listo, cuando se haya recuperado, tendremos que hablarlo seriamente. Lo que acaba de hacer demuestra que podemos operar fuera de la valla. Con cuidado, con peligro, pero posible. Asentí, demasiado exhausto para comprometerme con algo en ese momento. Esa noche, de vuelta en nuestro dormitorio improvisado, por fin me permití descansar del todo. Me dolía todo el cuerpo, me ardían las costillas, pero estábamos vivos. Habíamos sobrevivido otro día. Mira se acomodó a mi lado, su presencia me reconfortaba. ¿Sabes?, dijo en voz baja, en Portland, cuando subimos a ese autobús, me preocupaba que el festival fuera aburrido. Que no estuviera a la altura de las expectativas. A pesar de todo, sonreí. Sí. Definitivamente no es aburrido. Dakota, se oyó la voz de Sophie desde cerca. ¿Qué crees que pasará ahora? Pensé en los infectados que aún nos rodeaban. En la escasez de provisiones. En el largo invierno que se avecinaba, porque llegaría el invierno y estas cosas no se congelarían ni hibernarían. Pensé en el mundo exterior, ardiendo y muriendo, tal vez ya muerto. Pero también pensé en las 60 personas en estas instalaciones. En cómo trabajamos juntos hoy. En cómo la humanidad persistió incluso cuando el mundo intentó extinguirla. Creo que sobrevivimos, dije finalmente. Un día a la vez. Una crisis a la vez. Sobrevivimos y esperamos que sea suficiente. ¿De verdad?, preguntó Sophie. ¿Suficiente? Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon. Solo por un segundo, pero lo suficiente para que todos lo notaran. Lo suficiente para que un nuevo miedo invadiera la habitación. La doctora Chen ya estaba hablando por radio con alguien en la sala de control. Su rostro palideció mientras escuchaba. ¿Qué pasa?, pregunté, sabiendo ya que no me gustaría la respuesta. Bajó la radio y nos miró a todos. Una de las turbinas está fallando. La energía no es estable. Podríamos quedarnos sin electricidad. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Jensen. Quizás. Pero la sala de turbinas está en los niveles inferiores. Si se corta la luz por completo, nos quedaremos atrapados ahí abajo, en la oscuridad. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez por más tiempo. En algún lugar afuera, más allá de la valla, oí el gemido lejano de los infectados que seguían buscándonos. Seguían esperando. Seguían hambrientos. Sobrevivimos al autobús. Sobrevivimos al viaje. Incluso sobrevivimos a la valla. Pero la presa misma podría todavía matarnos. Y en la oscuridad, con la luz apagándose, el invierno acercándose y los suministros escaseando, comprendí que sobrevivir no era un destino. Era una lucha continua, una serie de decisiones imposibles, un maratón sin meta. Habíamos llegado hasta aquí. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Si te gustó esta historia, oyente, compártela con quienes puedan necesitarla. Deja tu opinión abajo. Suscríbete para enterarte de lo que viene a continuación. Porque esta historia no ha terminado. Todavía no. La infección se propaga. Se corta la luz. Llega el invierno. Y 60 supervivientes atrapados en una presa en crisis deben decidir, ¿se quedan y mueren lentamente? ¿O se aventuran en un mundo de muertos, buscando una razón para seguir luchando? Permanezcan atentos para el capítulo 2, La larga oscuridad. Si aún estás vivo para escucharlo.